Bienvenidos a todos. A todo sucede antes y más en el mercado inmobiliario. El tema de este podcast es la pregunta que muchos herederos se hacen y hoy vamos a intentar desgranar de una manera clara, ágil y vamos a ahondar en lo que forma parte del derecho civil vasco, que es la Ley 5/2015. Para ello vamos a estar con Fernando Anso. Fernando es abogado del Colegio Ilustre de Vizcaya. Lleva 15 años en el ejercicio de su profesión, desarrolla su actividad profesional en el ámbito civil y penal, cerquita, en Algorta. Voy a dejar la descripción de sus datos de contacto por si alguno quiere tener una cita y hablar de todos estos temas de una manera más cercana y más directa. ¿Vale? En definitiva, vamos a hablar de un tema que genera mucha polémica a la hora de estar rodeado en una mesa familiar, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el dinero y sobre todo tiene que ver con las familias. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a desgranar todo esto. Mi primera pregunta es muy clara. ¿Cuál es la diferencia que hay con el artículo del derecho civil vasco que tenemos aquí en Vizcaya con el común, con el que rige en todo el Estado? Bueno, la Ley de Derecho Civil Vasco es una ley que recoge las particularidades propias de nuestro territorio, de nuestra cultura. Hay algunos matices y unas diferencias respecto del Código Civil español y fundamentalmente tiene que ver con la libertad de testar, por ejemplo. En nuestro territorio la libertad de testar es mayor que en el resto del Estado. Tenemos algunas figuras como puede ser la troncalidad, que es un rasgo característico, muy característico de nuestra tierra, con el tema de los caseríos como medio productivo y sustento de las familias. Tenemos el testamento al carpoderoso por comisario. En fin, tenemos una serie de particularidades que hace que nos distingamos en algunas cuestiones respecto del resto del Estado. Vale. En principio, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, a mí me ha ocurrido de gente que viene del sur, se instala aquí en el territorio, de pronto fallece y claro, tiene la mitad de la familia en el sur. ¿Cuál es el derecho civil que rige? ¿El nuestro o el del Estado? Bueno, aquí habría que determinar cuánto tiempo ha estado residiendo aquí esta persona que se traslada del sur a los efectos de determinar cuál es su vecindad civil. El ejemplo más concreto, 10 años. 10 años si no hay manifestación expresa. Es decir, el mero transcurso de ese tiempo durante 10 años y obviamente con un empadronamiento y algo que de manera objetiva acredite que está residiendo aquí, sería suficiente para adquirir la vecindad civil vasca. Y en otro caso podrían ser el transcurso de 2 años haciendo una manifestación expresa de querer adquirir esta vecindad. Por lo tanto, es la vecindad la que va a marcar la ley del causante a la hora de regir su herencia. Cuando hablas de estos 2 años, ¿dónde tendría que ir alguien, por ejemplo, si quiere que luego el cambio se realice aquí? Con el mismo empadronamiento, uno ya puede acreditar su residencia en los diferentes territorios españoles. ¿Qué hay detrás, Fernando, de una herencia mal gestionada? Quiero decir, no le ha dado tiempo a la gente para ir a acudir a un abogado para que le ayude a organizar los temas. ¿Qué ocurre con esa gente que no le ha dado tiempo a ordenar todas esas documentaciones? Bueno, desde aquí un llamamiento. Desde el mismo momento en el que adquirimos bienes o tenemos familia, siempre es muy recomendable que otorguemos un testamento, que es una forma o la forma por antonomasia de distribuir el reparto de nuestros bienes para una vez que fallezcamos. Cuando alguien fallece sin haber otorgado un testamento, se abre la sucesión legal o ab intestato, que se dice, ¿no? Que es intestada, es decir, sin testamento. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es una declaración de herederos ante notario con el fin de determinar quiénes son las personas llamadas a la herencia. Ese orden hay que distinguir entre si hay bienes troncales o no, porque luego ya hablaremos más adelante seguramente con esta figura y podremos entender bien cuál es este carácter de troncalidad de los bienes, pero en cualquier caso el orden de sucesión en la herencia de una persona que fallece sin testamento sería
hijos y descendientes, el cónyuge viudo, los ascendentes y por último los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Los colaterales son las líneas que aparecen en la misma horizontalidad y que son los hermanos. Los tíos. Eso es, eso es. Vale, y en cuanto a la troncalidad, ya que lo has mencionado, lo Sí. vamos a sacar ahora. Yo he leído que esto viene de muy atrás Así y es. viene para defender un poco lo que pasaba con esas tierras de los caseríos, ¿no? Que al final lo que la ley quería era que esas tierras se sigan manteniendo y protegiendo a las familias. Así es. No es así ahora mismo para una zona urbana. ¿Qué quiere decir? Imagínate, yo tengo una clienta que quiere vender un inmueble en Guecho, ¿vale? Y puede ser que no tenga herederos, pero de pronto el que ha comprado se entera, porque hay 4 años, ¿sí? Hay 4 años, el que ha comprado se entera a través de una carta que esta mujer tenía un sobrino que vivía en Galicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia de esa troncalidad que puede regir mucho más en un caserío y va a proteger a esa familia sobre alguien que tiene el inmueble en una zona urbana? Vale, bueno, la pregunta aborda un montón de cuestiones que voy a tratar de ordenar con el fin de que sea lo más fácil de comprender. Como bien has comenzado diciendo, la troncalidad es una herramienta de la que se dota el derecho foral vasco anterior y el derecho civil vasco actualmente, que lo que pretende es proteger, como bien has dicho también, el patrimonio familiar. Esto viene del fuero antiguo y el fuero nuevo de 1526 y efectivamente hace unos cuantos siglos cobraba mayor importancia el caserío como un medio productivo y medio para sustentar a la familia. De forma que era lo normal el mayorazgo, es decir, que el caserío pasara al hijo mayor, ¿no? Por aquello de estas cuestiones que son más... Que continuase en el clan, ¿no? Eso es, y se dejaba al hijo mayor, varón, además, por aquel entonces, estas connotaciones machistas pues predominaban aún más, y si este varón que se hacía cargo del caserío y de toda la explotación se casaba, obviamente lo que se pretendía era evitar que toda esa unidad de producción, en caso de una separación o un fallecimiento del hijo, ¿no?, que heredaba el caserío, pasara a manos de la familia política. Correcto. Entonces, los derechos sucesorios del cónyuge viudo, entonces y ahora, se reducen exclusivamente al usufructo, uso y disfrute, y en su caso a un derecho de habitación. Pero nunca la propiedad va a pasar a manos de un familiar que no sea procedente de la línea de la que procede el caserío. No sé si con eso ha quedado explicado. Aquí, ¿verdad? ¿Y qué diferencia con lo que ocurre en el resto del Estado? Vale. Y ahora vamos a la segunda parte de tu planteamiento. Es verdad que el carácter troncal de los bienes solo se aplica en aquellos bienes que están ubicados en lo que se denomina infanzonado o tierra llana de Vizcaya y los términos municipales de Aramayo y Llodio, que son de la provincia de Álava. En el resto de territorio, que son las villas, se aplica el derecho civil, de forma que la troncalidad no afecta a aquellos inmuebles ubicados en estas villas. A los efectos de si alguien no sabe muy bien si reside en una villa o no, voy a decir de memoria porque son unas cuantas, pero tendríamos Balmaseda, Bilbao, Bermeo, Durango, Guernica-Lumo, La Nestosa, Lekeitio, Marquina, Ondarroa, Ochandio, Portugalete y Plentzia. O sea que cruzando el puente ya la cosa cambia. Eso es. Entonces, en estas zonas que se denominan villa opera o es más de aplicación el derecho civil español, y entonces todos los bienes radicados en esas villas no están sujetos a la troncalidad. Pero hay una excepción, y es que a veces estas villas
van incorporando territorios que son adyacentes, que eran las que se denominan anteiglesias o que forman parte de ese infanzonado o tierra llana. Y la ley expresamente dice que esas modificaciones administrativas, porque pertenecen a una villa, no van a modificar el carácter de troncalidad que afectaba a esos terrenos. Entonces, hay una planificación aprobada por las juntas de Guernica del año 94, que se establecen unos planos que distribuyen muy bien de una forma muy gráfica cuáles son esas zonas de villa y cuáles son esos otros territorios anexionados y que obviamente siguen siendo de aplicación el carácter de la troncalidad. Entonces, en cualquier caso, habría que identificar muy bien qué inmueble es, dónde se ubica para determinar si es de aplicación o no el carácter troncal. ¿Qué experiencia te has encontrado tú en esta línea? Pues mira, he encontrado situaciones en las que se ha pretendido desvirtuar el origen troncal del bien, tratando de extraer de la propiedad de la línea familiar un bien en favor de la familia política, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se denomina, que tiene un nombre que es la saca foral, que es sacar del aforamiento, por así decirlo, de esa troncalidad un bien que pertenece a una determinada línea, ¿no? Y entonces ahí, como bien has anticipado antes también, existe el plazo de 4 años para impugnar o anular esta venta o este acto de disposición de un bien que ha salido de la rama o la línea familiar a la que pertenece y que se pueda retrotraer esa situación. Y de eso me he encontrado con varios intentos, pero la saca foral y todo lo que tiene que ver con la troncalidad está bien consolidado como para defender el patrimonio. ¿Cuánto tienes que indagar tú, como abogado, en estos temas cuando te viene una familia para evaluar cómo va a hacer el reparto, siempre partiendo de que no ha habido testamento? Pues mira, la indagación, hombre, habrá que estar al caso concreto, ¿no? Y depende de la magnitud del patrimonio que deje la persona que ha fallecido. Cuanto más patrimonio haya, me da igual que sea en inmuebles, en cuentas corrientes, en fondos, en acciones o en cualquier otro tipo de bienes, mayor indagación y mayor investigación hay que hacer. Hay que poner de manifiesto también que nos encontramos con muchas dificultades para obtener información por aquello de la Ley de Protección de Datos, y es que queremos ir al banco... Es como un muro, ¿no? Claro, nos encontramos... así es. Entonces, esa indagación pues llega hasta donde llega con lo que la Ley de Protección de Datos nos permite. Tenemos el registro de la propiedad a los efectos de obtener certificaciones y conocer todos los bienes, inmuebles, titularidad del causante en el territorio nacional, por ejemplo. Si tenemos interés legítimo y podemos acreditar mediante un testamento que somos unos herederos legítimos, también podríamos acceder al saldo de las cuentas, de los fondos o de las acciones a la fecha de fallecimiento del causante. Si hubiera un seguro, por ejemplo, de vida, también podríamos acceder a él, ¿no? Y a las últimas voluntades, por supuesto, que sería el testamento. A todo esto podemos acceder. Pero después podría haber otro tipo de bienes, una caja fuerte igual, o una caja de seguridad. Yo no sé si los bancos aquí son un poco más reticentes, porque eso ni siquiera ellos saben lo que hay. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que hay que hacer mucha más indagación, ¿no? Pero en cualquier caso es un trabajo bonito, ¿eh? Un trabajo bonito. ¿Te diviertes? Sí, sí, es divertido, sí. Antes hemos hablado que hay 2 caminos. Un camino es hacer un testamento y el camino que tiene más piedras es cuando ha fallecido la persona y no ha dejado ningún testamento, con lo cual tienes que indagar muchísimo, hacer un proceso de búsqueda y volver a ensamblar todo para luego hacer un reparto que está basado en el derecho civil vasco, ¿no? En tu caso, ¿qué le recomiendas a la gente? A la gente que te va a ver ahora en el podcast, a la gente en general, porque yo siempre digo que estos temas son temas que cuesta hablar. A la gente le cuesta hablar de esta triada, le cuesta hablar de la muerte, le cuesta hablar del tema del dinero y le cuesta hablar de cómo va a distribuir todo lo que ha sido fruto de su trabajo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a alguien que tiene un patrimonio y que lo puede salvaguardar el día de mañana para esos herederos directos? Bueno, yo creo que el testamento está un poco sobreestimado. Quiero decir que yo, entrando en un terreno que no tiene que ver con
con lo jurídico, sino mucho más espiritual, y aquí podremos estar de acuerdo o no, pero quiero decir que, y de forma tangencial, una vez que fallecemos ya no sabemos dónde vamos ni qué aterrizamos, pero desde luego no creo que nos importe mucho cómo se distribuye nuestro patrimonio. Cometemos muchos errores y a la hora de distribuir nuestro patrimonio en vida, porque pensamos en vida y no después de la muerte. Quiero decir con esto que le damos demasiada importancia a tratar de recoger absolutamente todas las vicisitudes o todas las circunstancias particulares que pudieran darse en un futuro que es absolutamente incierto y sobre el que no tenemos control. ¿Has notado eso de verdad? Sí. Sí, porque pretenden en un testamento recoger, o sea, infinidad de supuestos que seguramente ni se den. Y eso les genera una ansiedad tremenda. Y culpa porque apartan a uno en beneficio de otro en función de la fotografía que ven hoy, ¿no? Pero las personas vamos evolucionando, vamos siendo mucho más dinámicas, igual que la vida, y pues lo que pensamos hoy, mañana nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con lo de hoy, ¿no? Entonces yo, a tu pregunta concreta de qué le puedo sugerir o recomendar a alguien que tiene patrimonio y que tiene familia, pues hombre, lo primero que otorgue testamento. Quiero decir que lo que redunda no perjudica. Si podemos distribuir y dejar eso amarrado para evitar un problema futuro, porque más allá de querer distribuir un bien a favor de un familiar u otro, creo que otorgando un testamento lo que hacemos es evitar conflictos a futuro. Una vez que otorgamos el testamento, lo segundo es que, en la medida de lo posible, y si tenemos patrimonio suficiente y más de un hijo, que podamos hacer designaciones concretas, bien mediante un legado, es decir, esta casa se la dejo a fulanito, esta otra casa a fulanito y esta otra a fulanito. Es verdad que estas circunstancias no siempre se dan porque no todas las familias disponen de 3 inmuebles, pero en cualquier caso, si eso es posible, designar un bien concreto para dejárselo a alguien evita muchos conflictos. ¿Por qué? Porque al final, si dejamos todo para todos a partes iguales y entre los hijos e hijas no se llevan bien o existen rencillas de naturaleza emocional que van surgiendo con el fallecimiento de los padres, nos vemos abocados a una copropiedad que es verdad que la podemos romper cuando alguien quiera porque nadie está obligado a permanecer en comunidad, pero ya tenemos que ir, si no nos ponemos de acuerdo en el precio, en a quién vendérselo, si me lo quiero quedar, si ahí vamos a alquilarlo. En este caso no sería, tendríamos que ir a una división de cosa común y esto implica que vamos a tener que tener un gasto en abogado y procurador. Aquí estoy echando piedras a mi propio tejado, pero siempre busco más la parte humanista y la ausencia de sufrimiento y de dolor, si podemos evitarlo. Y otra de las cuestiones que genera una división de cosa común es que el bien va a salir de subasta. Y eso implica que el precio de salida de subasta va a ser pues un 25% inferior al precio de mercado. Y entonces ya estamos perdiendo todas las partes. Y esto sí que lo veo mucho en el despacho. Tramitaciones de herencias que llevan 5 o 6 años en el juzgado por cuestiones enconadas a nivel emocional entre los familiares y que desde fuera nosotros en el despacho vemos que no tiene ningún sentido sostener una situación que perjudica económica y emocionalmente a todas las partes. Entonces, aunque cedas un poco en beneficio del acuerdo y te lleves un pellizco menos de lo que te correspondería, yo creo que aún así es mejor esa la situación que sostener vivo el conflicto y por lo tanto la herida emocional, ¿no? Y la sangría económica también que va generando. Que eso también es importante. Mucho. Mira, hace unos meses estuvimos con un notario de Las Arenas, don Matías Ruiz Echevarría, que está aquí en Las Arenas. Y este notario nos contaba que donde él vivía antes de estar aquí, en el pueblo, que tenía un cliente que cada año iba a cambiar el testamento. Iba a cambiar el testamento, no tenía hijos, tenía sobrinos. Y lo cambiaba en función de quién le había saludado o no en el cumpleaños. ¡Qué sensibilidad! Entonces, preguntaba de cuándo recomiendas hacer un testamento entendiendo los ciclos de la vida de la gente. Por ejemplo, si estoy casado, para salvaguardar los intereses de mi familia pequeña, ¿no? De los hijos. Pero, ¿y si me separo? ¿Y si vuelvo a reconstruir mi vida familiar? ¿En esos momentos también recomiendas que la gente se organice? ¿O? Sí, mira, el testamento es un documento ad hoc específico
para cada circunstancia en la que nos encontramos en la vida. No es lo mismo hacer un testamento en el seno de una familia, mujer, marido, hijos, que después de haber disuelto el matrimonio, o estar soltero o soltera, no tiene nada que ver. O viudo o viuda, obviamente hay que tener en cuenta que cada testamento que otorgo anula el anterior. Por lo tanto, podemos otorgar tantos testamentos como queramos. Podemos tener nuestro pasatiempo. Pagaremos un dinero al notario, como el caso pero... del cliente al notario. ¿Vale? ¿Y qué errores ves que la gente, entendiendo un poco cómo funciona el derecho civil vasco, cuando la gente va y te dice, bueno, yo quiero dejarle esto a esta persona y en esta proporción? Entiendo que tú le dices, un momento, tenemos que ir a lo que pone los mínimos establecidos dentro del derecho civil vasco, ¿no? Así es. Si tiene vecindad civil vasco, nos vamos a regir por la ley de derecho civil vasco. Y por lo tanto, esto tiene unas limitaciones. ¿Cuál es la limitación fundamental? La legítima. ¿Qué es la legítima? Pues es aquella parte de nuestro patrimonio que corresponde legítimamente, por ley, a nuestros herederos. En Vizcaya tenemos la legítima de 1/3 de todos nuestros bienes. Por eso es por lo que tenemos una mayor libertad de testar en relación con el Estado español, que la legítima son 2/3. Hay 1/3 de legítima estricta, hay 1/3 de mejora, que como su propio nombre indica, lo que hace es poder mejorar a uno o a todos los herederos con ese otro tercio, y hay un tercer tercio de libre disposición, que es la libertad que yo tengo de testar. Eso en el Estado español. Aquí lo que tenemos es 1/3 de legítima y los otros 2/3 son de libre disposición. Y otro de los matices importante, diferenciándolo con el Código Civil y el Código vasco, es que aquí en Vizcaya la legítima es colectiva y en España es individual. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que se va a repartir 1/3 en los dos casos, ¿no? Aquí en Vizcaya yo podría darle la totalidad del tercio a uno de mis hijos y apartar expresa o tácitamente a los demás. Que no es lo mismo desheredar. No, la diferencia entre apartar y desheredar es que para desheredar tienes que estar sustentado en una causa legal. Y el apartamento no tienes que dar ningún tipo de explicaciones. No tienes por qué mencionarlo. No tienes por qué mencionarlo. Puedes hacer expresamente, cuestión que yo recomiendo para evitar impugnaciones de testamentos, pero no tienes por qué justificar si apartas a alguno de tus hijos. Y ese mismo tercio de legítima en el Estado español quiere decir que tienes que dividirlo a partes iguales entre todos los herederos. Y esto es un matiz muy importante. Y entonces es por eso por lo que en el derecho civil vasco tenemos una mayor libertad de testar, no solo porque se reduce al máximo esa parte de nuestro patrimonio sobre la que podemos decidir libremente a quién dejárselo, sino porque además dentro de ese tercio de legítima se lo puedo dejar a uno, a dos, a tres, pero siempre a ninguno no, salvo que haya una causa legal de desheredación. Si no, ese testamento no es válido, la legítima siempre tiene que estar. ¿Y cuando nombras a un comisario? O sea, ¿cuál es el criterio que tú, como abogado, le aconsejas, por ejemplo, a una familia para utilizar ese término? Nombrar a un comisario. El comisario es fundamentalmente cuando queremos protegernos entre cónyuges. Aquí el testamento por comisario es el que es más conocido como el alcar poderoso. Alcar en euskera es como recíproco, por así decirlo, y poderoso pues es como omnipotente, ¿no? Que todo lo puede. Entonces, eso quiere decir que tiene amplísimas facultades para el cónyuge que sobrevive al que fallece. De forma que yo recomendaría a los cónyuges que otorguen un testamento por comisario alcar poderoso, cada uno el suyo, pero que nombre comisario al otro. ¿Esto qué permite? Permite proteger la situación patrimonial del cónyuge que sobrevive desde el punto de vista de que va a ser la administradora o el administrador total de todos los bienes, va a ser la usufructuaria o el usufructuario de todos los bienes, va a tener la facultad de reordenar la distribución de los bienes del cónyuge que ha muerto en función de cómo se porten tus hijos contigo. Oh, cómo has sonreído. Es que me gusta mucho esto. Esto me gusta mucho. Y luego otra de las cuestiones que son importantes también es que mientras no se haga uso del poder testatorio, los herederos, los sucesores, no pueden instar la tramitación de la herencia del padre o madre fallecido. Entonces, el cónyuge que sobrevive
se queda muy tranquilo, muy tranquilo. Y no me toques mucho la moral, porque entonces te recuerdo que tengo la facultad para sacarte de la herencia. Wow. Y esto es muy potente. De estos casos, ¿cuántos has tenido tú? Con alcar poderoso es la mayoría de los testamentos de matrimonios de cierta edad. De cierta edad. Ahora ya tendemos a una sociedad mucho más individualista, en el que no tenemos ese sentido de familia, tenemos un sentido de familia diferente, ni mejor ni peor, pero no es ese todos para uno y uno para todos, como ¿no? Fuente ovejuna. Exactamente, que era una cuestión de una mayor unidad con sus ventajas y con sus inconvenientes. Entonces, el alcar poderoso es algo que tradicionalmente en nuestra tierra, en Vizcaya, está muy arraigado. A ver si lo he entendido bien. Esto es una ventaja para el viudo o la viuda, Sí. ¿no? El que se queda vivo disfrutando de la vivienda. Sin embargo, si alguno de los hijos tiene una necesidad económica, no puede hacer nada, tiene que esperar. Tiene que esperar si el cónyuge que sobrevive así quiere hacerlo. Pero se puede ejercitar el poder testatorio. Y puedo otorgar en escritura pública, por ejemplo, el legado, otorgar mediante un legado un determinado bien a alguno de los herederos porque en un momento dado lo necesita. O una cantidad de dinero a cuenta de su legítima o lo que corresponda. Todos estos actos de disposición o ejercicio de poder testatorio que se hacen a través de un instrumento público como es una escritura notarial son irrevocables. Eso quiere decir que ya no se pueden modificar. Podemos ejercitar ese poder testatorio mediante un instrumento notarial, una escritura notarial, o mediante mi propio testamento. Eso quiere decir que en mi propio testamento yo designo a mis sucesores para mi patrimonio y al tiempo los sucesores y la distribución para los sucesores del patrimonio de mi marido o de mi mujer. Y esto que otorgo en testamento sí es revocable, precisamente por lo que hemos dicho antes. Cada testamento que otorgo revoca el anterior, ¿vale? Pero si lo hago en un instrumento público ante notario, ese acto, ese ejercicio del poder testatorio es irrevocable, salvo que contravenga la ley, por supuesto. Cuando tú como abogado se lo explicas a una familia, ¿ves que las cosas van a ir medianamente fluidas o notas que el interés personal de alguno de ellos lo quiere cambiar todo? Cuando te refieres que explico a una familia, ¿qué es? ¿Con carácter preventivo? Preventivo, sí. No se da. No se da. Digamos que hay un porcentaje de supuestos en los que se utiliza el derecho preventivo, en estos casos, como planteamiento de soluciones a posibles problemas de futuro. Es muy poco, hay un porcentaje, pues no sé, del 5%, al menos en mi experiencia personal, de la clientela que tenemos en el despacho, que no utiliza este carácter preventivo en el ejercicio del derecho y por lo tanto no asesoro a personas a la hora de otorgar un testamento. Generalmente vienen ya con el problema cuando ya ha fallecido alguien y tenemos que lidiar las circunstancias conforme a la voluntad, que el testador en ese caso quiso plasmar en el testamento. Y ahí ya pues hacemos lo que deja de margen el propio testamento como instrumento que quiso establecer las normas para repartir el patrimonio. Ojalá lo tuviéramos más presente ese carácter preventivo que va a suponer una consulta que se hace, que va a ser en términos económicos y emocionales mucho más barato, que va a evitar problemas serios a futuro, no solo desde el punto de vista patrimonial, de reparto de titularidades fiscales, sino también a los efectos de evitar conflictos emocionales en el seno de una familia. Sí, yo antes he dicho que son conversaciones incómodas para tener. En el día a día de la inmobiliaria nos encontramos que la gente no quiere hablar, primero no quiere hablar de qué va a ocurrir cuando el padre o la madre van a fallecer. Con lo cual entendemos que emocionalmente les toca muchísimo y no son capaces de sostener una conversación de este tipo. Y luego del tema del dinero, yo me he encontrado con clientes en la inmobiliaria que se han encontrado las cuentas con una expectativa totalmente diferente, porque heredan lo positivo y lo negativo. Ese es otro tema relevante, que es qué hacer o cómo orientar a las personas a la hora de decidir aceptar una herencia o no. Cometemos un error que es muy básico, que es confundir el ser llamada o no herencia, porque constamos en un testamento, y ser propietario de algún bien concreto, ¿no?
En el momento en el que alguien fallece, hay personas que ya piensan que de manera automática son titulares de esos bienes o de las cuentas corrientes y hacen disposiciones, siempre y cuando el banco no tenga conocimiento del fallecimiento, porque en ese caso lo que hace es bloquear la cuenta para proteger los intereses legitimarios o hereditarios de los demás sucesores. Hacemos esas disposiciones, o incluso en el ámbito del sector inmobiliario necesitamos cash y lo que hacemos es, venimos donde Isabel rápidamente y decir, tengo un bien, un inmueble que quiero vender. Y claro, uno no se da cuenta a veces que para poder vender un bien hay que llevar a cabo una serie de tramitaciones previas que permitan finalizar esa venta. Y entonces podemos tener un bien en el mercado inmobiliario puesto a la venta, pero finalmente se retrasa mucho la venta, incluso estas personas compradoras que pueden estar interesadas, resulta que se van agotando y van viendo que hay gato encerrado o que no se les da toda la información o que quizás esta herencia sea demasiado compleja y se alargue mucho en el tiempo y acaben desistiendo, o incluso que esa vivienda en el mercado, tú sabes mejor que yo, que pueda quemarse porque lleva mucho tiempo publicitada y no acaba de salir, no porque la vivienda no esté bien, sino precisamente por una cuestión de falta de previsión y de ejecución de los trámites que hay que hacer antes de poner a la venta un inmueble. Es verdad que a nosotros sí que nos ha ocurrido poner una vivienda a la herencia, esperar que terminen con la aceptación de la herencia, que se inscriba correctamente, incluso ha venido bien en la época que los tipos de interés estaban cada vez más bajitos. Les ha venido bien para ir al banco y mirarlo con tranquilidad. Sin embargo, también hemos tenido de las familias en las que los colaterales son los que muchas veces dirigen las operaciones. Ahí, ¿qué es lo que recomiendas o aconsejas o puedes a primera vista entender a la hora de estar con esas familias? Mira, eso es una cuestión que se aleja de la parte jurídica, pero que sin embargo es fundamental gestionar. Porque va con lo emocional, ¿no? Claro, la parte jurídica, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con las herencias, está estrechamente vinculado con la parte emocional de cómo estamos gestionando esa herencia, incluso coincidente con el duelo, pudiera ser, ¿no? Y puede ser que los colaterales, que son más bien los adláteres o la familia política, que es a lo que creo que te refieres, quizás no sientan tanto la pérdida de ese ser querido y tengan la vista puesta en una cuestión más económico o patrimonial, ¿no? Es un terreno pantanoso y es un terreno en el que yo solo intervengo si estas familias me dan permiso para poder siquiera aconsejar o sugerir cómo debe plantearse la situación y separar bien la línea jurídica propiamente dicha y paralelamente la línea emocional, sin que la parte emocional pueda inmiscuirse en la vía jurídica para que nuble un poco lo que es la tramitación de la herencia y que se tomen decisiones desacertadas o que se enconen los conflictos entre familiares o que incluso la pareja acabe divorciándose porque, mira, estoy en duelo por la muerte de mi padre o de mi madre y me estás atosigando para que vendamos esto y para un poco, ¿no? Y eso también genera conflictos en el seno de esas familias. O sea que prudencia, la sugerencia la que me permitan hacer porque es un terreno muy, muy sensible. Y no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, y obviamente... No, hemos hecho antes sí. Abogado civil y penal. Así es. Aunque yo entiendo que la parte psicológica, quieras que no, la vas a tocar, la gente te viene tocada. Toco la parte emocional, no la psicóloga, precisamente por esta imposibilidad de sentirme intrusivo en una profesión que no tengo esa formación, ¿no? Pero sí que la parte emocional creo que es una parte fundamental en la gestión de una situación jurídica, me da igual que sea civil o penal, porque siempre que hay una situación civil o penal suele haber un conflicto. No todas las herencias son conflictivas, también hay que decirlo, y ahí solo hay un duelo por el fallecimiento de un ser querido, pero no hay problema a la hora de adjudicar bienes y aceptar herencias, ¿no? Pero sí, la parte emocional en nuestro despacho es algo que lo ponemos siempre encima de la mesa desde el principio. Generamos un espacio para que se hable o se suelte esa ansiedad o lo que sea que esté sintiendo de esa persona, y en el momento en el que ha soltado y se siente mucho más calmada y tranquila, yo creo que piensa con mayor claridad, da órdenes y mandatos más claros respecto a lo que quiere hacer y ejecuta o manda a ejecutar con mayor eficiencia. ¿Tú notas que esos clientes que van a consultarte tienen muy claro cómo funciona el derecho civil vasco? Por ejemplo, entienden
que su matrimonio está en gananciales, en comunicación foral, o van descubriendo todo? O sea, que eres como una cajita de sorpresas. Es como una matrioska, Isabel. Coges la... Sí, efectivamente, la gente piensa que, o tiene conocimiento de cuál es su régimen económico matrimonial, en términos generales lo conocen, obviamente, podrá haber alguna excepción, pero yo creo que hoy en día todo el mundo sabe en qué régimen económico se ha casado y cuál es el que rige su matrimonio. Hablo de los mayores. La gente joven de hoy entiende perfectamente si lo quiere con separación de bienes o en gananciales. Pero la gente mayor que se casó y de pronto descubre... Sí, también lo sabe, porque solo había un régimen, que era el de ganancialidad. Y en el territorio de Vizcaya, dentro de la ganancialidad, la comunicación foral. No quisiera introducir conceptos muy técnicos o teóricos para no confundir, ¿no? Pero la comunicación foral quiere decir que dentro de la ganancialidad, en un régimen de ganancialidad fuera de nuestro territorio, se pueden tener bienes gananciales que han sido adquiridos constante matrimonio, con los bienes conjuntamente que forman parte de la sociedad de gananciales, y puede haber otros bienes que son privativos, que han sido heredados, por ejemplo, fallecen mis padres y tengo la casa del pueblo. Exactamente. Ese bien es privativo, salvo que alguien de manera expresa quiera incorporar ese bien privativo a la masa ganancial. Pero si no, es privativo. ¿Qué sucede con la comunicación foral? Que en el momento en el que uno de los dos cónyuges fallece con hijos, se consolida la comunicación foral y se comunican todos los bienes. Los que eran gananciales siguen siéndolo, pero los que eran privativos se comunican y corresponde un porcentaje hacia la mitad, al 50% para uno y para otro. Eso quiere decir, en el ejemplo que te había dado, si yo había heredado la casa del pueblo, mi casa del pueblo heredada al 100% entra en el saco que se va a dividir 50-50. Exactamente. En la liquidación de la sociedad de gananciales se incorporarán estos bienes que inicialmente eran privativos, tuyos, y que como consecuencia de la comunicación foral se han comunicado y por lo tanto se hacen comunes por mitad. Eso no quiere decir que podamos establecer que hay determinados bienes que quedan fuera de esa comunicación foral, por ejemplo, que podamos hacer quizás como unas capitulaciones matrimoniales que no sean solo para cambiar el régimen, sino, vale, tenemos una sociedad de gananciales, pero este y este bien quedan fuera de esto, de la sociedad de gananciales y del reparto, por los motivos que sean, ¿no? Bueno, ahí hay cierta flexibilidad, habría que estar al caso concreto, pero hay cierta flexibilidad para poder ordenar eso de otra manera. Pero estas particularidades de la comunicación foral no lo saben. En comunicación foral, Isabel, si tú y yo estuviéramos casados, si tú tienes un bien privativo y quieres venderlo, yo tengo que acudir contigo a la notaría para dar mi consentimiento. Y firmar. Y firmar, obviamente, ese es el consentimiento. O sea, fíjate hasta qué punto. Y esto sí que son matices que no sé exactamente qué porcentaje, pero yo diría que la inmensa mayoría no conoce. Por ejemplo, los que están en parejas de hecho, ¿en qué régimen estarían? Mira, cuando tú te casas, el régimen económico por defecto es régimen de ganancialidad. Si tú no dices nada, el régimen económico es el de ganancialidad. Si quieres modificarlo, tendrías que otorgar capitulaciones matrimoniales, que es una escritura notarial, por así decirlo, en el que dices, a partir de este momento, mi régimen económico matrimonial va a ser el de separación de bienes. Y eso puedes hacerlo antes o después de haber formalizado el matrimonio. En las parejas de hecho es al revés. A mí me gusta más este formato, porque el régimen económico de ganancialidad tiene mayores implicaciones y sujeciones. Entonces, en la pareja de hecho, el régimen por defecto, si no se dice nada, es el de separación de bienes. Y solo mediante capitulaciones matrimoniales yo puedo modificar ese régimen económico matrimonial pasando de ser de separación de bienes a ganancialidad. Con lo cual lo mío es mío y lo tuyo es Exactamente. tuyo. Y aquello que adquirimos en la pareja o durante el matrimonio, obviamente formará parte de una copropiedad, pero es como si tú y yo compramos algo siendo amigos, pues seremos copropietarios de algo, en los porcentajes en los que hayamos pagado ese bien concreto que hayamos adquirido. Muy bien, muy bien. Y una pregunta que nos va a llevar a otro camino. Donar en vida. Cuando la gente va y está contigo en el despacho, te pregunta, ¿qué es mejor? ¿Hago el testamento o ya decido donarlo todo? Mira, a mí la idea, a nivel particular, me gusta más la donación. Luego entraremos a hablar un poco más el impacto fiscal que puede tener o tributario. ¿Pero por qué me gusta la donación? Porque la donación permite disfrutar
del patrimonio a tus sucesores hoy. Y tú vas a ver cómo esos sucesores que tú libremente has designado lo están disfrutando. Entonces, solo como concepto o planteamiento me gusta más. Creo que es más vitalista, creo que es más entusiasta y además creo que disipa mucho la incertidumbre y los conflictos entre hermanos acerca del favorito, no favorito, a quién le dejará esto, a quién, ¿no? Esa incertidumbre que hay muchas personas que dan por hecho que por ser hijo van a heredar. Y esto no es así, ¿no? O sea, tú tienes una expectativa de heredar, pero oiga, que yo con mi patrimonio hago lo que quiero, salvo todavía la legítima que es de 1/3. Entonces, yo me inclino más por la donación. Es verdad que la donación en nuestro territorio, cuando se trata de vínculos familiares de cónyuge ascendentes, que padre, madre, descendientes, hijos, nietos, etcétera, tiene un tipo impositivo del 1,5%. Quiere decir que es asequible. Salvo que quieras hacer una donación de otra naturaleza, un bien de mucho dinero, pues al final el 1,5 pues importa más dinero, pero no es una operación demasiado gravosa, ¿no? No te penaliza tanto, de forma que podría ser una opción, quizás para hacer una donación puntual y sin perjuicio, y no voy a entrar en esto para no enredarnos, de que esas donaciones pudieran ser colacionables. ¿Qué significa esto? Pues que ojo con las donaciones que hacemos en vida, porque a la hora de abrir el testamento pudieran necesitar ser recuperadas porque forman parte de la masa hereditaria. Bueno, habría que establecer eso, pero a la pregunta concreta, yo prefiero la donación 1,5 siempre y cuando estemos en ese rango de consanguinidad, de relación familiar, muy cercana. En el resto del Estado español, por ejemplo, la horquilla en general para la tributación por donaciones va entre el 7,65 y el 34%, dependiendo de la localidad en la que nos encontremos, sí, el territorio. Vamos por ejemplo, a Castro. En Cantabria rigen estos tipos impositivos, pero es verdad que tiene una bonificación de hasta un 99% aproximadamente. Ocurre algo parecido en Madrid, en Murcia, en Sevilla. O sea, hay muchas comunidades que son hechos imponibles que están gravados, es decir, que tienen un tipo impositivo o un impuesto que hay que pagar por ellos, pero que luego bonifican en un porcentaje muy alto. Y se quedaría muy parecido. Y se queda muy parecido, pues si es un 99, pues pagarías un 1, sería parecido aquí, ¿no? Entonces, a mí esa idea de la donación me gusta. Si es luego la herencia, en la herencia existe un pacto sucesorio también, que es una figura... Esa es mi siguiente pregunta, vale, no te vayas tanto. Vale. Ahora que has hablado, donar genera unos impuestos. Tú le asesoras también y le cuentas a la gente qué plazo tiene para pagar esos impuestos ante la Hacienda. Sí, claro. Desde el despacho lleváis todo de manera integral. Nosotros este tipo de impuestos sí, porque son impuestos muy concretos. En el despacho no somos fiscalistas ni tributarios, es decir, no conocemos la norma, en este caso norma foral, tributaria ni fiscal al dedillo, porque no somos ese perfil de abogados, pero sí conocemos cuáles son los impuestos que deben pagarse como consecuencia de determinados hechos impositivos, como puede ser una donación, como puede ser una herencia, etcétera, etcétera. Claro, porque nosotros, por ejemplo, el tema de las donaciones sí que lo vemos con el tema de los inmuebles. Tenemos una inmobiliaria, vienen a preguntarnos sobre el valor de mercado y va medianamente rápido. Pero antes has mencionado la palabra sucesiones. Eso lo hemos visto más para empresas, porque alguna vez hemos llevado un pabellón y la gente ha venido y nos ha consultado y se ha pactado cómo es el pacto sucesorio para una empresa. ¿Eso cómo funciona desde el despacho? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el pacto sucesorio es otra forma similar a la del testamento para ordenar la distribución de los bienes para cuando una vez alguien haya fallecido, pero también puede hacerse en vida. Es decir, yo puedo designar a uno o varios sucesores para que tenga esa designación una eficacia en vida, de presente que se llama, de forma que los sucesores que yo designe son titulares, propietarios, aquí sí, de los bienes que yo les designo, yo les atribuyo, por así decirlo. Y ellos podrán disponer de esos bienes, bueno, mejor dicho, el instituyente, que es el que designa, puede hacer uso de esos bienes siempre y cuando no contravengan los pactos, de ahí el nombre de pacto sucesorio, que hayan establecido entre las partes. ¿Qué diferencia hay fundamentalmente entre el pacto sucesorio y el testamento? Pues que el testamento, a pesar de ser abierto, no se va a conocer, lo puedes conocer antes hasta el fallecimiento en el que obtienes el testamento. Y digamos que es una disposición
y una regulación de esa disposición unilateral por parte del que va a fallecer, ¿no? El que tiene un patrimonio y quiere distribuirlo. En el pacto sucesorio hay un pacto. Y si tú y yo pactamos que yo te designo a ti como sucesora de un bien concreto, ahora entraremos a si es un bien afecto a una explotación, a una empresa o lo que fuera, pero si yo te designo a ti como sucesora en un determinado bien, vamos a pactar cómo vamos a utilizar ese bien y si queremos modificar ese pacto tenemos que estar los dos de acuerdo, lo cual quiere decir que el que designa... No puedo echar para atrás, claro, unilateralmente. Exactamente. Uy, ahí ya estás condicionado, lo tienes que tener muy muy claro. Y uno es el pacto con eficacia de presente, que tú serías titular, y otro es con eficacia post-mortem. Y eso al final lo que quiere decir es que yo a ti te designo heredera, pero solo vas a adquirir la titularidad una vez que yo fallezca, que es lo mismo que el testamento. Solo que tú ya eres legítima heredera. No tienes que acreditar ya nada se más. Queda abierto. Ya además es un derecho inembargable, inalienable. Entonces, bueno, pues ahí con el pacto sucesorio lo que podemos hacer es precisamente todo este tipo de cosas. A veces yo puedo pactar que te dejo incluso no solo un inmueble afecto a una explotación económica o a una empresa, sino que, mira, de mis 3 hijos, por ejemplo, tengo 3 hijos, tengo una empresa familiar y luego tengo diferentes inmuebles. Pero es que tú, Isabel, eres mi hija y además estás trabajando en la empresa. Eres mi delfín y va a ser quien después me va a suceder en la empresa. Por lo tanto, puedo decidir que, mediante un pacto sucesorio, continúas tú, te deje a ti y te designe como sucesora de ese bien y al resto de mis hijos les compense con otros bienes. En este caso, si yo a ti te designo como sucesora de la empresa familiar, con todos sus inmuebles, su patrimonio, activos, obligaciones, derechos, todo, yo no voy a poder disponer de ese bien, si tú estás trabajando ahí además, sin tu consentimiento. De forma que yo una vez más me veo limitado a la hora de poder tomar decisiones. Te entrego las llaves de forma legal. Te entrego las llaves y... Así es, así es. Entonces, ya no es un pacto unilateral. Bueno, el pacto no es unilateral, el pacto siempre tiene que dar más de uno, pero no es una decisión unilateral como en el testamento, sino que ya hay un pacto entre 2 o más personas que se comprometen a cumplirlo y a establecer pues aquellas circunstancias que van a permitir o bien modificar este pacto porque han cambiado las circunstancias, puede condicionarse a que pase o no pase algo en el futuro para cambiar ese pacto, o incluso que ese pacto decaiga si también se produce una circunstancia o el sucesor no hace algo que debía hacer o deja de hacer algo que debía hacer, por ejemplo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Tienes que tener muy claro, yo siempre pongo el ejemplo de la duquesa de Alba. En su último matrimonio, por ejemplo, con un hombre 20 y tantos años más joven, cuando ella ya calzaba 80 o más, los hijos se pusieron en guardia, precisamente por esa incertidumbre y miedo de decir, a ver si mi madre, con la edad que tiene, se casa con un hombre 20 años más joven y resulta que hace alguna maniobra testamentaria, que ojo, está en todo su derecho, respetando la legítima, y le deja a este hombre algo que nosotros damos por hecho que nos corresponde, ¿no? Que es a lo que iba antes. Bueno, pues esta mujer lo que hizo fue pactar esa sucesión. Entonces, pues distribuyó todo su patrimonio y a uno de los hijos le dejó el Palacio de Liria, yo no sé qué patrimonio tenía, pero seguramente sea ingente, cuentas o lo que sea. Distribuyó todos sus bienes entre sus hijos en vida, los hijos se calmaron y ella pudo disfrutar de como siempre había hecho. Yo creo que era una mujer tremendamente disfrutona que ha hecho lo que ha querido, pero aquí tuvo que pasar un poco por el aro por aquello de la paz familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella ya en sus últimos años de vida seguramente era consciente de que eso no iba a modificarse, que tenía muy claro que a ti te quiero dejar esto, a ti esto, a ti esto y a ti esto, y que eso no lo iba a modificar y que por lo tanto no iba a necesitar ponerme de acuerdo contigo para modificar esto, ¿no? ¿Cuál es la frase en la que tú, por ejemplo, puedes resumir de una forma muy clara el Código Civil vasco frente al Código Civil español? Yo diría libertad de testar y flexibilidad para adaptar la herencia a las necesidades de la familia. Es muy flexible. El alcar poderoso, el testamento por comisario, permite flexibilizar la toma de decisión a la hora de distribuir los bienes en función de cómo es el momento vital de la familia, cómo se portan los hijos con el cónyuge que ha sobrevivido.
la libertad de testar también es algo fundamental, ¿no? De entre mis hijos, igual no tengo el poder testatorio, pero de entre mis hijos, al menos en la parte que me corresponda, igual a estos dos que se han portado muy mal conmigo no les dejo nada y te lo dejo todo a ti, que has estado atenta a mí, a mis cuidados, a que yo me encuentre bien. Bueno, pues todo eso me parece que es una flexibilización y que yo diría que la tendencia a la hora de testar es la libertad absoluta. A mí cada vez me chirría más esa idea recogida en la ley de que yo, por obligación, por ley, tengo que destinar una parte de mis bienes a alguien que quizás no quiero dejárselo, solo por un vínculo familiar. Yo eso no lo entiendo. Más bien no lo comparto, lo entiendo bien, pero no lo comparto. Vale, eso te voy a decir como abogado. Sí, así Hay es. una cosa que nos ha ocurrido recientemente, que no es una de las preguntas que más o menos te había guiado yo por dónde íbamos a ir, pero ya que me ha ocurrido voy a aprovechar. ¿Qué ocurre si alguien tiene Alzheimer y yo lo detecto? O sea, detecto que mi marido empieza a tener Alzheimer y él es el titular ahora de todos los bienes, porque así se ha hecho de esta manera y aunque a la práctica los hemos gestionado los dos, ¿qué ocurre en este momento? Entonces, como abogado, ¿qué es lo que le aconsejas a la familia? Te lo pregunto porque ha sido un caso concreto de esta semana. Vale. Una persona que está diagnosticada de Alzheimer o que tiene una patología cognitiva, un deterioro cognitivo, es una persona que deviene incapaz en diferentes grados. Ya este concepto de incapaz, lo digo para que la gente me entienda, aunque en realidad ha evolucionado mucho la legislación en relación a personas que necesitan medidas de apoyo, ya no son incapaces, sino personas que necesitan medidas de apoyo. Son personas que no pueden regirse ni a sí mismas desde el punto de vista personal, ni tampoco desde el punto de vista patrimonial. Claro, la circunstancia de que todos los bienes estén a su nombre, hombre, yo vuelvo a la prevención. Ojo con esto, porque obviamente no nos vamos a quedar sin nada, pero si la titularidad es suya, lo único que vamos a poder hacer es solicitar que se adopten medidas de apoyo. Puede ser la curatela, fundamentalmente, o si no hubiera familiares directos que se puedan ocupar, pues un defensor judicial. Pero la curatela, el curador o curadora, es la figura que más se utiliza y suele ser la curatela representativa, es decir, que no solo se ocupa de atender personalmente a la persona necesitada de estas medidas, sino que además se encarga de gestionar todo su patrimonio. Para eso tendrá que hacer un inventario inicial en el momento en el que es nombrado y acepta el cargo y regularmente, anual o bianualmente, tendrá que rendir cuentas ante el juzgado seguramente. Entonces eso implica tener que poner en conocimiento del juzgado esta circunstancia de incapacidad de la persona para que se adopten esas medidas y que se pueda seguir operando en el tráfico jurídico. Siempre sí o sí es recomendable acudir a un abogado antes para que te ayude a ordenar todas las ideas y que al mismo tiempo te permita plantear todo esto a la familia. Yo entiendo que sí. Siempre es invertir en una consulta, que el precio es muy muy económico, lo mismo que un testamento, siempre es muy recomendable. Nos vamos a ahorrar muchos problemas, vamos a ahorrar mucho tiempo, dinero y quebraderos de cabeza y gestiones emocionales difíciles. Para ir acabando con todos estos temas, sí. Antes te he pedido que me des una frase en cuanto a las diferencias. Sí. ¿Vale? Y ahora te voy a pedir una recomendación final. Vale. ¿En términos generales? En términos generales. Sucesorios. ¿Y qué rol soy yo? ¿La persona que tiene patrimonio, familia, qué hacer ante una situación de esta? ¿O soy heredero? ¿Desde qué perspectiva? Tú eres el abogado que está viendo la forma de que la gente pueda prevenir al máximo su patrimonio. Y no solo su patrimonio, sino a su familia. Vale. Vale. Bueno, yo lo primero que diría es que yo me encargaría, y voy a hablar desde el punto de vista muy personal, yo me encargaría de proteger a mi familia no desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista de valores y del desarrollo de capacidades y habilidades para ser capaces de generar su propio patrimonio. Esto para empezar, porque para mí es muy relevante. Después, desde el punto de vista patrimonial, yo recomiendo a todas las personas que en el momento en que tenemos un bien, sobre todo el primer bien que adquirimos,
de relevancia es un Nuestra inmueble, nuestra primera vivienda, por ejemplo, que determinemos a quién se lo queremos dejar. Me da igual que que hayamos formado una familia o que estemos solteros, viudos, lo que queramos. O que da sea igual. una familia reconstituida, ¿no? Bueno, sí, la familia reconstituida, al final, eso podríamos hablar también largo y tendido acerca de qué afectaciones pudiera tener una nueva pareja, si la pareja es de hecho o si es un matrimonio o es una pareja, es simplemente una relación de convivencia y sentimental. Pero bueno, en cualquiera de los casos, si tienes patrimonio y quieres, porque puede que no quieras porque no te preocupa y tu patrimonio te lo quieres, permitiéndome la expresión, fundir en vida, porque es igual de legítimo. Pero si quieres proteger ese patrimonio y que pase a generaciones venideras, haz un testamento y ordena cómo quieres que eso se distribuya para cuando tú ya no estés. Y si tienes diferentes inmuebles o diferente patrimonio y quieres distribuirlo en varias personas, yo te sugiero que designes bienes particulares a personas particulares, para que no haya una copropiedad entre personas que pudieran no llevarse bien en un momento dado y que surja el conflicto de cómo nos deshacemos de este bien, ¿no? Sin conflicto. Entonces yo creo que esas dos cosas, haz testamento y en la medida de lo posible designa bienes particulares a personas particulares para que sencillamente lo cojan y no tengan que lidiar con la voluntad de terceros. Muy bien, Fernando. Esto va a quedar grabado, se va a difundir, vamos a hacer unos shorts, vamos a intentar que llegue al máximo de gente. Muy bien. Pero también me gusta que la gente te conozca. Muy bien. Y aquí vamos a las preguntas de efecto batidora. Vale. Entonces yo te voy a hacer 3 preguntas y tú me tienes que contestar de la manera más rápida, lo primero que se te venga a la cabeza. Venga, dispara. Si yo te pregunto cuál es el propósito que tienes en el día a día para levantarte, ir a trabajar, hacer tus cosas, ¿cuál me dirías? Vivir y dejar vivir. Ese es mi propósito. Vale, más a tierra, ¿eso qué significa, Fernando? Pues que me ocupo mucho de aquellas cuestiones que dependen de mí y cómo puedo aportar y procuro no juzgar las actuaciones de los demás. Yo entiendo que yo tengo mi mochila, mis dificultades y tengo mucho trabajo con gestionarme a mí mismo como para inmiscuirme en la vida de los demás. Eso ya me ha gustado, ¿eh? El no juzgar significa no polarizarme. ¿Y qué palabra te viene a la cabeza cuando yo nombro felicidad? Pues aquí y ahora, presencia. ¿Notas que mucha gente no vive en su estado presente? Noto que vivimos en el pasado y en el futuro. Ya. Y el pasado, pues pasado es y el futuro está por llegar. Entonces en la felicidad creo que es tangible en el momento presente, siendo conscientes de aquello que en cada momento estamos haciendo. Yo estoy siendo feliz aquí ahora, porque estoy presente con todos mis sentidos en esta conversación que estoy manteniendo contigo, ¿no? Y eso es lo que me permite disfrutar realmente de esto que estoy haciendo. Si estuviera pensando en lo que hice ayer en una sala de vistas, en un juzgado, no estaría aquí. Y por lo tanto se me escurriría entre las manos todas estas oportunidades de disfrute y de felicidad. Me gusta muchísimo. Y para ir acabando, una frase, un libro que quieras recomendar o una canción que te guste. Pues voy a ser generoso y te voy a dar una de cada. Venga, adelante. Mira, la frase que a mí me gusta mucho es: si creas lo que crees, ¿qué crees que estás creando? ¿Cómo? Esto, dilo de nuevo. Esto hay que, esto hay que verbalizarla varias veces. Vale. Si creas lo que crees, ¿qué crees que estás creando? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Para la reflexión. Vale. Un libro. Un libro. Hay infinidad de libros, muchísimos que aportan, pero uno muy sencillo y que creo que establece unas bases muy sencillas para dirigirnos con cierta autonomía, responsabilidad y coherencia en la vida es el titulado Los 4 acuerdos. Ah, lo he leído, está muy bien. 4 acuerdos que os los enuncio para ver si os sugiere o suscita cierta curiosidad. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Segundo acuerdo: no te tomes nada personal. Tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Y cuarto acuerdo:
da siempre la mejor versión de ti mismo. Me gustó muchísimo. Con esas 4 cosas es que tu vida empieza a transformarse. No hace falta meditar, que si lo hacéis estupendo, me parece una dinámica buenísima, pero si incorporas esto a tu día a día, pero de una forma eficiente, constante y consciente, de verdad que la transformación en vuestra vida es... Lo vamos a compartir, José, lo vamos a poner ahí para que la gente se lo pueda copiar. Porque además, deciros que es casi como un ensayo, tendrá 100 y pico páginas, creo recordar, es algo que te lo puedes leer en un par de horas. Cuestión distinta es que la transformación que se pueda generar con lo que lees te lleve algo más de tiempo, pero la lectura es fácil, es sencilla, y una tarde ahora en verano que empezamos debajo de un árbol a la sombra, creo que puede ser una buena recomendación. Y una canción, Imagine, de John Lennon. Esa canción se escribió en el año 1971, y si escuchas la letra tiene una aplicación directa. Hoy habla de presencia, de la que hablábamos hace poquito, ¿no? Y ahí, además, por contraposición, habla de aspectos que si prescindiéramos de ellos, ¿no?, la vida sería muchísimo más nutritiva para todos, no viviríamos con el escudo ni en modo supervivencia, ¿no? Es además de la belleza de la melodía, ¿no?, y el tono que tiende o ayuda a relajarte, ¿no?, a entrar en una armonía potente, yo sugiero también que prestéis atención a la letra y a la profundidad de esa letra, que es sencilla, pero a la vez muy, muy compleja de interiorizar y de incorporar a nuestra conducta diaria. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Porque hemos conocido 2 versiones tuyas, ¿no? Hemos conocido la tuya de abogado de civil y penal, y sobre todo con la información que nos has dado del derecho civil vasco, y la personal, que me gusta muchísimo. Pues muy agradecido. Yo agradezco a la gente que nos escuche, y sobre todo agradezco que cojan esta información, que se sienten alrededor de una mesa o alrededor de un sofá y hablen de estos 3 temas que noto muchas veces que da parálisis. Y la idea es prevenir. Me quedo con esta conclusión. Vamos a prevenir antes que lamentar. Y vamos a intentar disfrutar al máximo del patrimonio con la familia, en vida. Con lo cual, lo de donar también me ha gustado muchísimo. Esto ha sido un episodio más en Todo sucede antes, y más en el mercado inmobiliario. Isabel de la Gala.